Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 22. Resucita a la hija de Jairo. Durante el camino, una mujer es sanada. Otros milagros. Cuando vio al Señor llegar en la barca y bajarse de ella junto a sus apóstoles, cayó ante sus pies y comenzó a suplicarle vez tras vez: «Mi hijita está gravísima. Sírvete venir y poner las manos sobre ella, para que recobre la salud y viva». Esta era su única hija, y para entonces contaba con solo 12 años de edad. Jesús accedió a ir a la casa de Jairo en compañía de la multitud, quienes lo apretaban constantemente a lo largo del sendero. Entre la multitud había una mujer que por 12 años padecía de un trastorno de salud, flujo descontrolado de sangre, y tras visitar a numerosos doctores y gastar mucho dinero en diversos tratamientos, había empeorado en su salud considerablemente a pesar de todo. Se hallaba sumamente debilitada y humillada, puesto que sabía que la ley estipulaba que ella era inmunda mientras el flujo continuara, así como cualquiera que la tocase, tal como a su carne, igual como a su ropa. Por eso sabía que si la gente se enteraba de su problema de salud, moriría apedreada por ellas. Por eso se decía a sí misma con inquietante nerviosismo: «Si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, recobraré la salud». Cuando de hecho ella logró hacerlo, sintió en su cuerpo la fuerza activa de Dios y notó cómo había sido sanada. Al instante, Jesús preguntó a sus apóstoles: «¿Quién es el que me ha tocado?». La mujer enmudeció pálidamente de vergüenza. Pedro, al oír aquello, le dijo a Jesús: «Instructor, las muchedumbres te cercan y te oprimen estrechamente, y dices tú: ¿quién me tocó?». Jesús, con la mirada inquisitiva, tratando de ver quién lo tocó, insistió así: «Alguien me ha tocado, porque percibí que ha salido poder de mí». La mujer, cuando comprendió que no había logrado pasar desapercibida, vino y cayó delante de Jesús, atemorizada y temblando. Delante de toda la gente confesó su enfermedad y cómo llegó a ser curada. Jesús, conmovido por la fe de la mujer, se compadeció de ella y la consoló diciendo: «Hija, tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad». Ahora bien, cuando Jairo vio este milagro, aumentó mucho más su fe en el Hijo de Dios. Sin embargo, en ese momento le llegaron a él 2 de sus servidores y le dijeron en voz baja: «Tu hija murió. ¿Por qué molestar ya al maestro?». Al instante, el rostro de Jairo se desfiguró de inmensa tristeza y, saltándosele las lágrimas de sus ojos, miró con profunda perturbación el rostro de Cristo. Pero Jesús, quien escuchó por casualidad la conversación, le dijo a Jairo confortadoramente: «No temas, ejerce fe solamente». Entonces lo siguió en compañía a su hogar, y al llegar halló a la gente en gran conmoción, llorando y lamentándose, y algunos más golpeándose de puro dolor y quebranto. Cuando Jesús entró, preguntó a los presentes: «¿Por qué causan ruidosa confusión y lloran? La niñita no ha muerto, sino que duerme». Al oír aquello, la gente empezó a reírse de él desdeñosamente, pues estaban convencidos de que la niñita había fallecido. Sin embargo, Jesús probaría delante de todos que, con el efecto del Espíritu Santo o fuerza activa divina, se podía resucitar a un muerto tan fácilmente como cuando uno despierta a alguien de un sueño profundo. Por eso, ante la falta de fe de aquellos, les ordenó salir a todos de la casa
y se quedó solo junto al cadáver y a sus apóstoles íntimos, Pedro y Santiago junto a Juan, y los padres de la jovencita. Entonces los llevó consigo junto al cadáver de la joven, y ante ellos él la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: jovencita, te digo, levántate. E inmediatamente la joven se levantó y comenzó a andar. Sus padres quedaron al instante casi fuera de sí con gran éxtasis, de puro gozo ante lo que contemplaron sus ojos. Después de la emocionante resurrección, Jesús ordenó a Jairo y su esposa dar algo de comer a su hijita y les pidió que no informaran de lo sucedido a nadie de la localidad. A pesar de todo, el informe acerca de ello se extendió con rapidez por toda aquella región. Al salir de la casa de Jairo, cuando ya declinaba la tarde, Jesús se encontró con 2 ciegos que le siguieron al percibir por los gritos jubilosos de las muchedumbres que él pasaba por las calles, y le gritaban así: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David», reconociendo así que él era el Mesías verdadero. Pero Jesús no los oyó ante el barullo de las muchedumbres, y éstas los callaron, pero ellos con más insistencia gritaban más fuerte: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Finalmente lo siguieron hasta el hogar de Jesús y entraron con él en su casa, y allí el Señor les preguntó: ¿Tienen fe en que yo puedo hacer esto? Ellos le respondieron con plena seguridad: «Sí, Señor». Entonces, tocándole los ojos, Jesús les dijo: «Según su fe, sucédales». Al instante recobraron la vista y Jesús les ordenó con rigor: «Miren que nadie llegue a saberlo». Pero ellos, llenos de alegría, no obedecieron y publicaron por toda la región rural cómo habían sido sanados de su ceguera. Precisamente cuando estos hombres se fueron por su camino, la gente trajo al Señor a un hombre a quien un demonio le había privado del habla. Jesús lo expulsó del cuerpo del varón y al instante el hombre comenzó a hablar. Las muchedumbres se maravillaban de estos milagros y se decían entre sí: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Los fariseos, presentes entre la gente, comenzaron a murmurar: «Por el gobernante de los demonios, expulsa a los demonios». Sin embargo, la gente simplemente no les hacía caso y, dejándolos de lado, iban siguiendo a Jesús. Poco después de estos sucesos, Jesús regresó a Nazaret junto a sus discípulos. Aunque un año antes había sido rechazado por sus vecinos de la niñez y trataron de matarlo, Jesús, por misericordia, trató nuevamente de ayudarlos. Al llegar a la localidad, nadie fue a recibirlo, de modo que se dirigió directamente a la sinagoga para enseñarles en día de sábado. La mayoría de los presentes se quedaban boquiabiertos al escuchar su magna sabiduría y se preguntaban entre sí: ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y los hermanos de él Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿Dónde entonces consiguió este hombre todas estas cosas? Entonces ellos mismos llegaron a esta conclusión por su falta de fe. Jesús es solo un hombre de esta ciudad, como nosotros, pues lo vimos crecer y conocemos a su familia. ¿Cómo puede ser él el Mesías? A pesar de toda la evidencia demostrada, con estas palabras lo rechazaron. Hasta sus propios parientes lo hicieron. Por eso, Jesús mismo llegó a esta conclusión: el profeta no carece de honra sino en su propio territorio y entre sus parientes y en su propia casa.
Fue por eso que no hizo muchas curaciones y sanaciones allí, porque en verdad Jesús nunca curó ni curará ninguna enfermedad, a no ser por una fe sólida y firme en su nombre, que Él es Hijo de Jehová Dios el Padre.